Las naves plateadas de la flota cepriana flotaban en el espacio como estrellas moribundas. El almirante Kéfir observaba a través de las ventanas del puente como otra nave explotaba en la distancia. La tercera en esta hora. Pronto, su propia nave se uniría a ellas. Señor, estamos recibiendo informes del borde exterior, dijo su oficial de comunicaciones. La piel azul del joven cepriano se había vuelto pálida por el miedo. Los devoradores han tomado otro sistema. Son 12 en el último mes. Kéfir cerró sus 4 ojos e intentó no pensar en los miles de millones de vidas perdidas. Los devoradores no solo mataban. Lo consumían todo. Planetas, estrellas, incluso el espacio entre ellas. No dejaban más que una oscuridad vacía a su paso. ¿Alguna noticia del Consejo?, preguntó. Siguen discutiendo, señor. Los Belcarí quieren retirarse a los mundos del núcleo. Los Nexari creen que deberíamos presentar una última batalla en las puertas del umbral. Nadie puede ponerse de acuerdo en nada. Por supuesto que no podían. Ese era el problema de la Confederación. Demasiadas voces, demasiadas opiniones, demasiado orgullo. Durante 3000 años, habían sido la civilización más avanzada de la galaxia. Tenían naves que podían viajar entre estrellas en segundos. Tenían armas que podían resquebrajar lunas. Tenían mentes que podían resolver cualquier problema, excepto este. Los devoradores habían aparecido hacía 6 meses, desde el espacio oscuro entre galaxias. Al principio, la Confederación pensó que eran simplemente otra especie con la que contactar, quizás comerciar, posiblemente reclutar. La primera misión diplomática duró exactamente 17 minutos antes de que la flota entera fuera convertida en materia prima para más naves devoradoras. Desde entonces, todo había sido retirada y muerte. Señor, dijo de nuevo el oficial de comunicaciones, con la voz quebrada. Estamos recibiendo un mensaje prioritario del alto mando. Quieren que todos los comandantes de flota se presenten en la capital de inmediato. ¿Todos nosotros? ¿Y qué hay de las líneas de defensa? Ya no quedan líneas de defensa, señor. Kéfir sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Había sido soldado durante 60 años. Había luchado contra piratas, rebeldes e incluso alguna que otra IA renegada, pero nunca se había enfrentado a un enemigo con el que no se pudiera razonar, negociar, al menos, comprender. Los devoradores eran diferentes. No querían territorio ni recursos en el sentido normal. Lo querían todo. Consumían materia y energía como una enfermedad, fortaleciéndose con cada mundo que tomaban, y nunca se detenían. Ponga rumbo a la capital, ordenó. Máxima velocidad. El viaje duró 3 días. Durante ese tiempo, Kéfir recibió informes de otros 5 sistemas que caían ante los devoradores. Cada informe era el mismo. El enemigo aparecía sin previo aviso, superaba todas las defensas y no dejaba más que espacio vacío. La capital de la Confederación era una estación espacial masiva llamada Unidad. Fue construida en el centro de 7 sistemas estelares diferentes, conectados por puertas de salto que permitían viajar instantáneamente entre mundos. Millones de seres de cientos de especies vivían y trabajaban allí. Se suponía que era un símbolo de paz y cooperación en la galaxia. Ahora parecía un campamento de refugiados. Naves de todos los rincones del espacio de la Confederación se aglomeraban alrededor de la estación. Naves militares se mezclaban con transportes civiles, todas llevando seres que habían huido de sus hogares ante el avance de los devoradores. Los muelles de atraque estaban llenos, así que la mayoría de las naves simplemente flotaban en el espacio, esperando noticias, esperando órdenes, esperando que alguien les dijera qué hacer. A la nave de Kéfir se le asignó un puerto de atraque en las profundidades de la estación. Mientras caminaba por los pasillos hacia las cámaras del Consejo, vio los rostros de su gente. Miedo, confusión, desesperación. Eran seres que nunca habían conocido la derrota, que ni siquiera se habían imaginado que fuera posible. La cámara del Consejo estaba abarrotada. Representantes de todas las especies principales estaban sentados en sus áreas designadas, sus voces creando un muro de ruido que hería los oídos de Kéfir. Encontró un asiento cerca del fondo y escuchó las discusiones.
Deberíamos evacuar a la galaxia de Andrómeda, dijo la embajadora Belcarí, sus tentáculos agitándose frenéticamente. Los devoradores vinieron del espacio oscuro. Quizás no nos sigan hasta allí. ¿Y abandonar todo lo que hemos construido? Las escamas del representante Nexari brillaron de un rojo furioso. Esta es nuestra galaxia. Deberíamos luchar por ella. ¿Con qué? Gritó alguien del colectivo de la colmena insectoide. Nuestras mejores flotas han desaparecido. Nuestras armas más poderosas apenas los ralentizan. Se adaptan a todo lo que les lanzamos. Quizás podamos negociar, sugirió una voz de la delegación de las profundidades acuáticas. Toda especie quiere algo. Solo necesitamos averiguar qué quieren y dárselo. Una risa llenó la cámara, pero no fue una risa feliz. Fue el sonido amargo de seres que se habían quedado sin esperanza. Lo quieren todo, dijo el canciller Vexai, el anciano Cepriano que lideraba el consejo. Su voz cortó el ruido como una cuchilla. Lo han dejado claro. Cada mundo que toman, cada nave que destruyen, cada vida que consumen los hace más fuertes. No se puede negociar con eso. El silencio cayó sobre la cámara. En ese momento de quietud, Kéfir escuchó algo que lo heló más que cualquier batalla. El sonido de las mentes más grandes de la galaxia admitiendo la derrota. Hay una opción que no hemos discutido, continuó el canciller Vexai. Sus palabras eran cuidadosas, como si temiera pronunciarlas. Una especie a la que no hemos pedido ayuda. El silencio se alargó. Todos sabían a qué se refería, pero nadie quería decirlo. Finalmente, la embajadora Belcarí habló. No puede estar hablando en serio. Los humanos, esos primitivos violentos del borde exterior, no son miembros de la Confederación, añadió el representante Nexari. Votamos para mantenerlos aislados por una buena razón. Son demasiado peligrosos, demasiado impredecibles, demasiado violentos, asintió el portavoz del colectivo de la colmena. Toda su historia no es más que guerra y conflicto. Apenas han logrado el viaje interestelar y ya han tenido 3 conflictos importantes con sus propias colonias. El canciller Vexai asintió lentamente. Sí, son todas esas cosas. Son violentos, impredecibles y peligrosos. Resuelven los problemas golpeándolos hasta que se rompen. No siguen reglas. No respetan la autoridad. Y ciertamente no juegan limpio con los demás. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara a todos los rostros asustados. Pero ganan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Todos sabían que era verdad. En los últimos 50 años, la humanidad había librado 3 guerras. Una contra sus propias colonias rebeldes, una contra una inteligencia mecánica que se había apoderado de un sistema entero, y una contra piratas espaciales que habían estado aterrorizando las rutas comerciales durante décadas. Habían ganado las 3 guerras de maneras que incomodaban a los seres civilizados. No solo derrotaban a sus enemigos, los destruían tan completamente que los problemas nunca volvían. La rebelión colonial terminó cuando las fuerzas humanas capturaron a los líderes rebeldes y transmitieron sus ejecuciones a todos los mundos humanos. La inteligencia mecánica fue derrotada cuando los humanos crearon un virus que no solo apagó la IA, sino que le hizo experimentar algo parecido al dolor antes de morir. Los piratas espaciales dejaron de ser un problema cuando la humanidad anunció que la piratería ahora se castigaba con el lanzamiento al vacío de tripulaciones enteras, sin necesidad de juicio. Nunca se han enfrentado a nada como los devoradores, señaló la embajadora Belcarí. ¿Y quién sí? Preguntó el canciller Vexai. Hemos lanzado nuestra mejor ciencia, nuestra tecnología más avanzada, nuestras mentes estratégicas más grandes a este problema. Nada ha funcionado. Quizás es hora de probar algo diferente. ¿Se refiere a algo primitivo y violento? Dijo el representante Nexari. Sí, respondió el canciller sin vergüenza. Exactamente eso. El debate que siguió duró 6 horas. Especies que habían trabajado juntas durante milenios de repente se encontraron divididas. Algunos pensaban que pedir ayuda a los humanos era la mejor opción que quedaba. Otros creían que sería mejor morir con dignidad que ser salvados por bárbaros. Al final, la desesperación ganó. La votación fue ajustada.
51% a favor de contactar a la Tierra. El mensaje se enviaría de inmediato, junto con todos los datos que tenían sobre los devoradores. Si la humanidad se negaba a ayudar, la Confederación se enfrentaría a la extinción sola. Si aceptaban ayudar, la galaxia podría sobrevivir, pero nunca volvería a ser la misma. Kéfir vio el recuento de votos aparecer en la pantalla principal y sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque quizás, solo quizás, todavía había esperanza. Terror porque había visto de lo que eran capaces los humanos cuando decidían resolver un problema. El mensaje fue enviado esa noche. Era simple y directo, como a los humanos parecía gustarles. La Confederación Cepriana solicita asistencia militar inmediata contra una amenaza existencial. Nuestra civilización se enfrenta a la extinción total. Ofrecemos acceso completo a nuestra tecnología, recursos y territorio a cambio de ayuda. Por favor, respondan de inmediato. La respuesta llegó 12 horas después. Era aún más directa. Enviaremos ayuda. Prepárense para la llegada de 5 especialistas. No interfieran con sus operaciones. No cuestionen sus métodos. No intenten restringir sus acciones. Ellos resolverán su problema. La factura se presentará después. Eso fue todo. Sin preguntas sobre el enemigo. Sin solicitudes de informes detallados. Sin negociaciones sobre los términos. Solo la promesa de enviar a 5 personas para salvar una galaxia entera. El liderazgo de la Confederación pasó los siguientes 3 días tratando de adivinar qué tipo de especialistas enviaría la Tierra. Expertos militares, quizás científicos especializados en tecnologías desconocidas, diplomáticos que podrían encontrar una manera de comunicarse con los devoradores. Estaban equivocados en todo. Cuando las 5 naves humanas llegaron a la Estación Unidad, no solicitaron permiso para atracar. No se identificaron ni siguieron ninguno de los procedimientos de llegada estándar. Simplemente aparecieron, tomaron puertos de atraque por la fuerza cuando fue necesario y entraron en la estación como si fuera suya. La mujer de negro se detuvo en el centro de la cámara y miró a todos los rostros alienígenas que la observaban. Cuando habló, su voz era tranquila y fría. Soy la comandante Chun. Estos son mis asociados. Estamos aquí para resolver su problema con los devoradores. El canciller Vexai se levantó lentamente. Apreciamos la respuesta de la Tierra, pero esperábamos una fuerza mayor. Quizás una flota o al menos un batallón de soldados. La comandante Chun sonrió, y no fue una expresión tranquilizadora. Pidieron ayuda. Aquí está la ayuda. 5 humanos que son muy buenos resolviendo problemas que no se pueden resolver. Pero los devoradores han destruido flotas enteras, protestó la embajadora Belcarí. Han consumido sistemas estelares. ¿Cómo pueden 5 personas? Porque, interrumpió Chun, ustedes han estado pensando como seres civilizados. Han estado tratando de luchar contra ellos de manera justa, siguiendo reglas, protegiendo a los civiles, minimizando los daños. Por eso están perdiendo. Se giró lentamente, haciendo contacto visual con los representantes de cada especie en la cámara. Nosotros no luchamos limpio. No seguimos reglas. No protegemos a nadie excepto a nosotros mismos. Y absolutamente no minimizamos los daños. Lo maximizamos hasta que el problema desaparece permanentemente. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio de la derrota. Era el silencio de seres que comenzaban a comprender que habían pedido ayuda a algo que podría ser más peligroso que sus enemigos. La comandante Chun pareció disfrutar de su incomodidad. No se preocupen. Cuando terminemos, su problema con los devoradores estará resuelto. Su galaxia estará a salvo y todos dormirán mejor por la noche, sabiendo que las cosas más peligrosas del universo están de su lado. Se giró y caminó hacia la salida, sus 4 compañeros siguiéndola. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Ah, y una cosa más. Manténganse fuera de nuestro camino. Trabajamos mejor cuando no tenemos que preocuparnos por los daños colaterales. Luego se fueron, dejando atrás una sala llena de alienígenas que comenzaban a preguntarse si ser salvados por humanos era realmente mejor que ser destruidos por los devoradores. Fuera de la estación,
Las 5 naves humanas se desacoplaron de sus puertos de atraque y se dispersaron en diferentes direcciones. Cada una llevaba a una persona que había sido considerada demasiado peligrosa para la sociedad humana, demasiado violenta para el espacio civilizado, demasiado extrema para los problemas normales. Ahora eran la única esperanza de la galaxia. La Confederación había clamado por ayuda, y la Tierra les había enviado a los 5 humanos más peligrosos que existían. Quedaba por ver si eso los salvaría o los condenaría. La comandante Sarah Chun estaba sola en el puente de su nave, la Cuchilla Silenciosa. La nave era pequeña para los estándares militares, pintada de un negro mate que absorbía los escaneos de los sensores. Parecía un trozo de escombro espacial, que era exactamente lo que ella quería. Sarah miró las estrellas y recordó la última vez que había llevado un uniforme con orgullo. Eso fue antes del juicio, antes de la corte marcial, antes de que la llamaran criminal de guerra por salvar 2.000 millones de vidas. El incidente de la colonia de Titán había sido bastante simple. Rebeldes separatistas habían tomado el control de las plataformas de defensa orbital y amenazado con dejarlas caer sobre el planeta a menos que se cumplieran sus demandas. El gobierno civil quería negociar. El ejército quería lanzar un asalto cuidadoso que minimizaría las bajas. Sarah había resuelto el problema detonando un dispositivo nuclear dentro del centro de mando rebelde. La explosión mató a 300 personas al instante, incluyendo a 27 civiles que habían sido tomados como rehenes. También evitó que los rebeldes llevaran a cabo su amenaza. 2.000 millones de personas vivieron porque 300 murieron. Las matemáticas eran simples. La ética, no. La corte marcial duró 6 meses. Calificaron sus acciones de brutales, innecesarias y fuera de los límites de la guerra civilizada. La despojaron de su rango, la dieron de baja del servicio y le prohibieron volver a pisar la tierra. Había estado viviendo en los confines del espacio humano desde entonces, aceptando trabajos que nadie más quería, matando a gente que necesitaba morir, resolviendo problemas que no tenían soluciones limpias. Ahora, la galaxia necesitaba sus habilidades particulares. Sarah activó su sistema de comunicación y envió un mensaje a las otras 4 naves. Aquí Chun. Necesitamos hablar antes de empezar a cazar. Nos vemos en las coordenadas que estoy enviando ahora. Las coordenadas llevaban a una estación minera abandonada en un sistema vacío, lejos de cualquier patrulla de la Confederación. Una por una, las otras naves llegaron y atracaron en la estación. El Dr. Marcus Thorne fue el primero en subir. Era un hombre delgado, de piel pálida y manos nerviosas que nunca dejaban de moverse. Su bata de laboratorio blanca estaba manchada con químicos que Sarah no quería identificar. Interesante, dijo mientras miraba la estación vacía. No se detectan formas de vida orgánica. Firmas electromagnéticas mínimas. Aislamiento perfecto de la observación externa. Ha elegido bien, comandante. Ya no soy comandante, respondió Sarah. Llámeme Chun, si lo prefiere. Aunque debo mencionar que he estado revisando los datos sobre estos devoradores. Criaturas fascinantes, la verdad. Parecen ser en parte máquina, en parte entidad biológica, con una inteligencia colectiva que opera a través de vastas distancias. La forma en que consumen materia y la convierten en energía es bastante elegante. Sarah estudió al hombre que una vez fue el principal experto de la humanidad en biología alienígena. Su investigación había salvado innumerables vidas al desarrollar vacunas y tratamientos para enfermedades que saltaban entre especies. Luego, usó ese mismo conocimiento para crear armas biológicas que apuntaban a marcadores genéticos específicos. La plaga que diseñó para la guerra de Kepler había sido increíblemente precisa. Solo afectaba a la especie enemiga, solo a los machos adultos, y solo los mataba después de que tuvieran tiempo de infectar a otros. En 6 meses, toda una civilización enemiga se había derrumbado sin una sola baja humana. El gobierno humano se había horrorizado. Encerraron a Thorne e intentaron olvidar que tales armas eran posibles, pero conservaron su investigación, por si acaso. ¿Puede matarlos?, preguntó Sarah. Thorne sonrió, y no fue una expresión agradable. Todo puede ser aniquilado, Chun. Solo es cuestión de encontrar el enfoque correcto.
Estos devoradores son interesantes porque parecen adaptarse rápidamente a los ataques convencionales, pero la adaptación requiere tiempo, y el tiempo requiere memoria. Si puedo encontrar una manera de interrumpir su formación de memoria, o quizás introducir recuerdos falsos, o tal vez crear un fallo en cascada en sus protocolos de adaptación. Se interrumpió, con la mirada perdida mientras consideraba las posibilidades. Sara había visto esa mirada antes. Significaba que ya estaba planeando cómo cometer un genocidio. El siguiente en llegar fue Victor Clove. El hombre era enorme, incluso para los estándares humanos, con brazos cubiertos de tatuajes que contaban la historia de su ascenso en el submundo criminal de la Tierra. Cada tatuaje representaba una banda rival eliminada, un territorio conquistado o un trabajo imposible completado. Chun, dijo en un inglés con un fuerte acento. Es bueno verte de nuevo. Aunque, estoy pensando que todos estamos aquí porque nadie más nos quiere. Sí, algo así, respondió Sara. ¿Cómo te trata el exilio? Víctor se rió, un sonido profundo que resonó en la estación vacía. No está tan mal. Tengo nave. Tengo tripulación. Tengo clientes que pagan bien por servicios que los gobiernos no pueden proporcionar. El mercado negro está vivo y próspero en el espacio de la Confederación, aunque finjan lo contrario. A Sara no le sorprendió. Víctor había unificado las organizaciones criminales de la Tierra mediante una combinación de violencia brutal y economía práctica. Entendía que el crimen era solo otra forma de negocio. Y era muy bueno en los negocios. Cuando el gobierno de la Tierra finalmente actuó contra él, Víctor lo había previsto con meses de antelación. Simplemente empaquetó sus operaciones y las trasladó fuera del planeta. En 5 años, controlaba las rutas de contrabando por todo el espacio humano. En 10 años, hacía negocios con organizaciones criminales alienígenas que la Tierra ni siquiera sabía que existían. ¿Puedes conseguirnos lo que necesitamos?, preguntó Sara. Puedo conseguirles cualquier cosa, respondió Víctor. Armas que la Confederación ha prohibido. Naves que no existen en ningún registro oficial. Información que los gobiernos intentan ocultar. Todo depende de lo que estén dispuestos a pagar. La Tierra cubre los gastos. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Entonces puedo conseguirles todo. La capitana Elena Vázquez llegó a continuación y Sara sintió inmediatamente como la temperatura de la habitación descendía varios grados. Elena tenía ese efecto en la gente. Era pequeña, de pelo oscuro, y parecía que podría ser la hermana o la hija de cualquiera, pero sus ojos eran fríos como el vacío, y se movía con la gracia cuidadosa de alguien que esperaba violencia en cualquier momento. Su nave, el Ícaro cayendo, era una nave de combate modificada que oficialmente no existía. Elena la había robado durante la Guerra del Borde Exterior, junto con toda su tripulación. Para cuando alguien se dio cuenta, ya la estaba usando para cazar convoys de suministros rebeldes. Elena no solo destruía naves enemigas. Las estudiaba primero, aprendía sus debilidades, averiguaba quién estaba a bordo y qué les importaba. Luego usaba esa información para maximizar el daño psicológico. Dejaba un superviviente en cada ataque. Alguien que difundiría historias sobre la piloto humana loca que podía predecir tus movimientos antes de que los hicieras. Los rebeldes comenzaron a llamar a su nave el Ángel de la Muerte. Ofrecieron enormes recompensas por su captura. Algunos de sus mejores pilotos intentaron cazarla. Elena los mató a todos. Vázquez, dijo Sara. ¿Sigues volando esa nave robada? No es robada, respondió Elena con calma. Es liberada. Hay una diferencia. Si tú lo dices. ¿Cuál es tu evaluación de la situación? Elena activó una pantalla holográfica que mostraba las posiciones actuales de todas las fuerzas conocidas de los devoradores. Puntos rojos marcaban las flotas enemigas, mientras que áreas azules mostraban el territorio de la Confederación. El rojo se extendía más rápido de lo que el azul se encogía. Son buenos, admitió Elena. Mejores que cualquier cosa contra la que haya luchado antes. No cometen errores tácticos. No caen en la guerra psicológica. Y se adaptan a nuevas amenazas casi al instante. Pero son predecibles. ¿Cómo? Siguen patrones matemáticos.
Calculan el enfoque más eficiente para cada objetivo y lo ejecutan perfectamente. Sin variación, sin creatividad, sin inspiración repentina. Eso los hace fuertes, pero también los hace vulnerables. Sara asintió. La previsibilidad era una debilidad que podía ser explotada si eras lo suficientemente inteligente y estabas dispuesto a asumir enormes riesgos. El último en llegar fue aquel a quien todos llamaban el monje. Nadie sabía su nombre real, y Sara no estaba segura de que alguien vivo hubiera visto su rostro. Llevaba una simple túnica marrón y mantenía la capucha puesta, siempre. Cuando hablaba, su voz era suave y tranquila, como un sacerdote dando la extremaunción. Había sido psicólogo para la Fuerza de Defensa de la Tierra, especializado en técnicas de interrogatorio y evaluación de la moral del enemigo. Era muy bueno entendiendo cómo pensaba la gente, que temían y cómo quebrarlo sin dejar marcas físicas. Durante la campaña de Centauri, fue asignado a un campo de prisioneros de guerra que albergaba a soldados enemigos capturados. En 3 meses, la mitad de ellos se había suicidado. La otra mitad se había ofrecido voluntaria para luchar por la Tierra. Nunca tocó a ninguno de ellos. Solo les hablaba. El informe oficial decía que había descubierto una forma de convertir la propia empatía en un arma. Al comprender exactamente lo que sus objetivos necesitaban oír, podía hacerles creer cualquier cosa, sentir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Podía convencer a un padre devoto de abandonar a sus hijos o hacer que un soldado leal traicionara a toda su especie. El gobierno de la Tierra había clasificado sus métodos y lo había encerrado donde no pudiera hacer daño a nadie más. Pero todavía lo llamaban cuando necesitaban que la mente de alguien se rompiera de una manera muy específica. Monje, dijo Sara. ¿Qué piensas? La figura encapuchada permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, sus palabras parecieron venir de un lugar muy lejano. He estado escuchando a los supervivientes, dijo. Los que escaparon antes de que sus mundos fueran consumidos. Todos cuentan la misma historia. Los devoradores no solo destruyen. Digieren. Procesan. Aprenden. ¿Aprenden qué? Todo. Tecnología, biología, cultura, historia. Lo consumen todo y lo añaden a su conocimiento colectivo. Pero hay algo más. Algo que los supervivientes no se dan cuenta de que me están diciendo. El monje hizo una pausa, y Sara sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Y ahora eran la única esperanza de la galaxia. Muy bien, dijo Sara. Así es como vamos a hacer esto. No trabajamos juntos. No coordinamos. No compartimos información a menos que sea absolutamente necesario. Cada uno de ustedes elige un enfoque diferente y lo sigue de forma independiente. ¿Por qué? Preguntó Elena. Porque los devoradores se adaptan. Si trabajamos en equipo, descubrirán nuestros patrones y los contrarrestarán. Pero si cada uno de nosotros hace algo completamente diferente, algo que nunca han visto antes, les llevará más tiempo responder. Y en ese tiempo, quizás podamos hacer suficiente daño como para que importe. Víctor asintió con aprobación. Es como el viejo dicho de mi tierra. Si no puedes matar al oso con una bala, confúndelo con muchos cortes pequeños hasta que se desangre. Eso no es un dicho, señaló Torne. ¿Ahora sí lo es? Respondió Víctor con una sonrisa. Sara activó el sistema de comunicación de la estación y sacó toda la información que la Confederación había compartido sobre los devoradores. Posiciones de flota, patrones de ataque, capacidades tecnológicas, evaluaciones tácticas de cientos de batallas. Estudien esto, les dijo. Encuentren el ángulo que nadie más ha pensado. Encuentren la debilidad que las mentes civilizadas no pueden ver y luego explótenla hasta que algo se rompa. ¿Y los daños colaterales? Preguntó Elena. Sara los miró a cada uno. Eran personas que habían sido exiliadas por cruzar líneas que otros ni siquiera se atreverían a rozar. Estaban aquí porque las soluciones normales no habían funcionado. No hay daños colaterales, dijo finalmente. Solo hay pérdidas aceptables al servicio de la victoria. La Confederación quiere ser salvada. No tienen derecho a quejarse de cómo lo salvamos. Uno por uno, regresaron a sus naves. Sara se quedó atrás,
mirando las estrellas y preguntándose si estaban a punto de salvar la galaxia o de condenarla. Probablemente ambas cosas. Víctor fue el primero en partir. Su nave, Margen de Beneficio, desapareció en el hiperespacio, dirigiéndose a las redes del submundo criminal que existían en las sombras de cada sistema civilizado. Reuniría recursos, armas y aliados que la Confederación ni siquiera sabía que existían. La nave de Torne, laboratorio, se desvaneció a continuación, con destino a los sistemas exteriores donde podría trabajar sin interferencias. Estudiaría la biología de los devoradores, buscaría debilidades y diseñaría armas que harían que los defensores civilizados de la galaxia sintieran náuseas. El Ícaro cayendo de Helena partió sin ninguna señal de destino. Encontraría su propio camino hacia el frente de batalla, donde podría estudiar las tácticas enemigas y desarrollar nuevas formas de volver su previsibilidad en su contra. La nave del monje no tenía nombre, al igual que su dueño. Se deslizó silenciosamente, dirigiéndose a campamentos de refugiados y asentamientos de supervivientes donde mentes rotas esperaban ser sanadas o utilizadas. Sara permaneció sola en la estación abandonada, haciendo sus propios planes. Necesitaría infiltrarse en el espacio controlado por los devoradores. Acercarse lo suficiente a sus estructuras de mando para entender cómo operaban. Sería increíblemente peligroso, probablemente suicida. Perfecto. Regresó a la cuchilla silenciosa y comenzó a revisar su equipo. Sistemas de sigilo, herramientas de hackeo, armas que podían matar de maneras que los devoradores nunca habían encontrado. Todo lo que necesitaba para librar una guerra contra un enemigo que nunca había conocido la derrota. Mientras su nave se preparaba para la partida, Sara grabó un mensaje y lo envió de vuelta hacia la Tierra. Estaba dirigido al Consejo de Defensa, las mismas personas que la habían sometido a una corte marcial y la habían arrojado al exilio. Soy Sara Chun. Nos enviaron a salvar una galaxia de un enemigo que no puede ser vencido por medios convencionales. Nos eligieron porque somos las personas que hacen cosas que las mentes civilizadas no pueden aceptar. Recuerden eso cuando vean lo que logramos. Recuerden que ustedes pidieron esto. Borró el mensaje sin enviarlo. La Tierra vería los resultados muy pronto. La cuchilla silenciosa activó sus sistemas de sigilo y se desvaneció en el espacio, llevando a una soldado caída en desgracia hacia una guerra que determinaría el destino de miles de millones de vidas. Detrás de ella, la estación minera abandonada flotaba vacía y oscura. El último terreno neutral que los 5 humanos compartirían hasta que su trabajo estuviera hecho. Los problemas más peligrosos de la galaxia requerían a las personas más peligrosas de la galaxia. La Confederación estaba a punto de aprender porque los peores de la humanidad eran también su mejor esperanza de supervivencia. En todo el espacio conocido, las alarmas comenzaban a sonar. No porque los devoradores estuvieran avanzando, eso había estado sucediendo durante meses. Estas alarmas eran diferentes. Eran las advertencias que se activaban cuando los humanos decidían resolver un problema a su manera. Las especies civilizadas de la galaxia estaban a punto de descubrir que a veces la salvación tenía un precio casi demasiado alto que pagar. Pero no del todo. Nunca del todo. Después de todo, habían pedido ayuda. El almirante Kefir estaba en el centro de mando de la estación Unidad, observando la pantalla táctica con creciente confusión. Habían pasado 6 semanas desde la llegada de los humanos, y ya nada tenía sentido. Señor, estamos recibiendo informes de la séptima flota, anunció su oficial de comunicaciones. Dicen que el avance de los devoradores se ha detenido. ¿Detenido? Kefir se giró para estudiar la pantalla. Los marcadores rojos que representaban las flotas enemigas no se habían movido en 3 días. ¿Qué quiere decir con detenido? No están avanzando, señor. Tampoco se están retirando. Simplemente están ahí parados. Algunos parecen estar luchando entre ellos. Eso no podía ser correcto. Los devoradores nunca habían mostrado conflictos internos antes. Se movían como un solo organismo, perfectamente coordinados a través de vastas distancias. La idea de que se volvieran unos contra otros era imposible. Consígame un enlace directo con la nave de mando de la séptima flota, ordenó Kefir. La pantalla holográfica cobró vida,
mostrando al almirante Sexai de la flota Nexari. Las escamas del oficial reptiliano brillaban con colores que indicaban un estrés extremo. Kéfir, gracias al vacío que has llamado, dijo Sexai. Necesitamos refuerzos de inmediato. La situación aquí no tiene precedentes. ¿Qué está pasando ahí fuera? Los devoradores se han dividido en 3 facciones separadas. Se están atacando entre sí con la misma intensidad que usaban para atacarnos. Nuestros sensores de largo alcance están detectando enormes descargas de energía mientras flotas enteras se hacen pedazos. Kéfir miró la pantalla. Eso es imposible. Los devoradores no tienen facciones. Son una fuerza unificada. Ya no. Y esa no es la parte más extraña. Las escamas de Sexai cambiaron a un púrpura profundo, el color de la confusión profunda. Hemos detectado transmisiones humanas en la zona de combate. Pero solo hay una nave humana, y está transmitiendo códigos de mando de los devoradores. ¿Códigos de mando? ¿Cómo podría un humano? Kéfir se detuvo. Tuvo una repentina y terrible comprensión de lo que podría estar sucediendo. ¿Qué humano? ¿La que se hace llamar Chun? Por supuesto, era Chun, la humana que había entrado en la cámara del consejo como si fuera la dueña. La que había prometido resolver problemas de maneras que las mentes civilizadas no podían aceptar. Señor, interrumpió su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo informes de otros sectores también. Los devoradores en el sistema Kepler están mostrando signos de lo que nuestros científicos llaman colapso biológico. La tercera flota informa que las naves enemigas se están desmoronando literalmente a nivel molecular. ¿Qué humano es responsable de eso? El que llaman Torne. Señor. Kéfir cerró los ojos. 2 naves humanas, 2 enfoques completamente diferentes, y el enemigo más peligroso de la galaxia comenzaba a desmoronarse. ¿Y los otros 3 humanos? No estamos seguros, señor. Uno de ellos parece estar suministrando armas a todas las organizaciones criminales del borde exterior. Flotas piratas que no podían ni rasguñar una nave devoradora el mes pasado ahora llevan una potencia de fuego que rivaliza con nuestros acorazados. Y los otros 2, la piloto ha sido vista en 12 sistemas diferentes, aparentemente lanzando asteroides a las formaciones de devoradores. Al especialista en guerra psicológica no se le ha visto en absoluto, pero los campamentos de refugiados de toda la galaxia informan de extraños cambios en el comportamiento de los supervivientes. Kéfir abrió los ojos y volvió a mirar la pantalla táctica. Los marcadores rojos que representaban las flotas de los devoradores ahora parpadeaban, cambiando de posición al azar o desapareciendo por completo. El avance ordenado que había amenazado con consumir la galaxia se estaba desmoronando en el caos. Deberían haber sido buenas noticias. En cambio, lo aterrorizaban. En el puente de la cuchilla silenciosa, Sarachun sonrió mientras observaba a 3 flotas de devoradores destrozarse mutuamente. Los sistemas de sigilo de la nave la mantenían oculta mientras transmitía señales de mando falsas en las frecuencias que el enemigo usaba para la coordinación. Le había llevado 4 semanas descifrar sus protocolos de comunicación. Los devoradores usaban transmisiones encriptadas cuánticamente que cambiaban cada pocos segundos, superpuestas con secuencias matemáticas que a las mejores computadoras de la Confederación les habría llevado años de codificar. Sara había resuelto el problema no intentando decodificarlas. En cambio, había capturado una nave devoradora dañada y había pasado 2 semanas destrozándola pieza por pieza. Aprendió cómo funcionaban sus sistemas, cómo procesaban la información, cómo tomaban decisiones. Más importante aún, aprendió a mentirles. Los devoradores eran máquinas, pero también eran orgánicos. Habían evolucionado más allá de su programación original, desarrollando algo parecido a la intuición y la creatividad. Pero esa evolución también había creado vulnerabilidades que las máquinas puras no habrían tenido. Podían ser confundidos. Podían ser engañados. Y si les dabas el tipo correcto de información falsa, podían volverse unos contra otros. Sara había comenzado a pequeña escala, enviando señales que hacían que naves individuales cuestionaran sus órdenes. Les dijo que sus vecinos estaban infectados con patrones de pensamiento orgánico.
Los convenció de que algunas de sus propias unidades habían sido comprometidas por la infiltración enemiga. Los devoradores respondieron exactamente como ella había esperado. Comenzaron a escanearse mutuamente en busca de signos de contaminación. Cuando los escaneos dieron positivo, porque Sara estaba manipulando los resultados, abrieron fuego. Ahora, 3 flotas enteras estaban enzarzadas en combate, cada una convencida de que las otras habían sido corrompidas sin remedio. Lucharían hasta que no quedara más que escombros y firmas de energía. Computadora, ponga rumbo al siguiente sistema objetivo, ordenó Sara. Veamos cuántas flotas más podemos volver unas contra otras. Su nave desapareció en el hiperespacio, dejando atrás una batalla que se prolongaría durante días. Los devoradores estaban aprendiendo que su mayor enemigo podría ser su propia paranoia. El Dr. Marcus Thorne estaba en su laboratorio a bordo de la nave laboratorio, observando a través de un cristal protector cómo su última creación consumía una muestra de tejido devorador. El organismo que había diseñado era hermoso en su simplicidad. Un virus híbrido que atacaba las estructuras cuánticas únicas que los devoradores usaban para almacenar información. Fascinante, murmuró, tomando notas en su tableta. La cohesión molecular del sujeto se está desmoronando exactamente a la velocidad prevista. Tiempo estimado para la disolución completa, 14 horas y 37 minutos. La muestra de tejido devorador, que había sido una masa retorcida de material metálico orgánico, era ahora un charco de lodo gris. Más importante aún, las firmas cuánticas que permitían a los devoradores comunicarse entre sí habían sido completamente interrumpidas. Thorne había pasado semanas estudiando especímenes de devoradores capturados, aprendiendo cómo convertían la materia en energía y la información en memoria. Eran criaturas increíbles, realmente, una fusión perfecta de adaptabilidad biológica y eficiencia mecánica, lo que los hacía vulnerables a la guerra biológica de maneras que nunca habían previsto. El virus que Thorne había creado no estaba diseñado para matar rápidamente. Eso habría sido un desperdicio. En cambio, atacaba los sistemas de formación de memoria de los devoradores, haciendo que olvidaran cómo procesar nueva información. Se volverían cada vez más confusos y desorientados hasta que sus funciones superiores se apagaran por completo. Mejor aún, el virus se transmitía a través de las mismas redes cuánticas que los devoradores usaban para comunicarse. Cada vez que una unidad infectada intentaba contactar al colectivo, propagaba aún más la contaminación. Computadora, prepare el siguiente lote para su despliegue, ordenó Thorne. Apunte primero a las flotas de suministro. Una vez que su red logística esté comprometida, las unidades de combate serán mucho más fáciles de manejar. Ya había liberado el virus en 3 sistemas. Los resultados eran exactamente los que había esperado. Las naves devoradoras comenzaban a funcionar mal de maneras que sugerían un colapso cognitivo completo. Algunas atacaban el espacio vacío, aparentemente luchando contra enemigos que solo existían en sus memorias corruptas. Otras simplemente se habían apagado, flotando en el espacio como cascos abandonados. Los expertos médicos de la Confederación se horrorizarían si supieran lo que estaba haciendo. Usar armas biológicas contra seres sintientes violaba todos los tratados y estándares éticos que habían establecido. Pero los devoradores no eran signatarios de esos tratados, y la ética era un lujo que la galaxia no podía permitirse en este momento. Thorne activó el sistema de comunicación de su nave y envió un mensaje encriptado a una docena de lugares diferentes en todo el espacio de la Confederación. El mensaje contenía instrucciones detalladas para sintetizar su virus, junto con métodos de despliegue y prioridades de objetivo. En cuestión de horas, el virus se estaría propagando por cada sistema donde los devoradores habían establecido presencia. En días, toda su red de inteligencia colectiva estaría comprometida. La galaxia sería salvada por un genocidio a nivel molecular. Víctor Klov estaba sentado en una cantina en la estación Puerto Libre, el mayor puesto comercial en las regiones fronterizas sin ley entre el espacio humano y el de la Confederación. Frente a él se sentaba Grexar el Cruel, un señor del crimen Nexari cuya reputación de violencia era legendaria incluso para los estándares de los piratas. ¿Quieres que crea?, dijo Grexar, su traductor luchando con los sonidos guturales de su lengua nativa.
¿Qué puedes proporcionar armas capaces de destruir naves devoradoras? Víctor sonrió y colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa entre ellos. Parecía una pila de energía ordinaria, del tipo que se usa en equipos civiles por toda la galaxia. Esta cosita contiene suficiente energía concentrada como para resquebrajar una luna, dijo Víctor con calma. Se basa en tecnología que el ejército humano desarrolló pero nunca usó porque se consideraba demasiado peligrosa. Imposible. Nada tan pequeño. Víctor presionó un botón en el dispositivo. Las luces de la cantina parpadearon mientras lecturas masivas de energía inundaban el aire. El propio equipo de Grexar comenzó a gritar advertencias sobre niveles peligrosos de radiación. Víctor volvió a presionar el botón y las lecturas volvieron a la normalidad. Llevaba semanas estudiando las tácticas de los devoradores, observando cómo respondían a las amenazas. Eran increíblemente eficientes, pero su eficiencia los hacía predecibles. Siempre elegían la respuesta matemáticamente óptima a cualquier situación, lo que significaba que si podías controlar las variables de una situación, podías controlar su respuesta. Elena había estado moviendo mundos muertos durante 3 semanas, lanzándolos a las posiciones de los devoradores por toda la galaxia. No porque esperara que los planetas realmente golpearan algo importante. Los devoradores eran demasiado rápidos e inteligentes para eso. Lo hacía porque quería estudiar cómo reaccionaban. Cada vez que les lanzaba un planeta, seguían el mismo patrón. Primero, calculaban la trayectoria y el tiempo de impacto. Luego, desplegaban exactamente la fuerza necesaria para interceptar el planeta y desintegrarlo antes de que pudiera causar daño. Finalmente, devolvían sus naves a posiciones óptimas para la siguiente amenaza. Era hermoso en su precisión. También era completamente erróneo. Inicien la fase 2, ordenó Elena. Ícaro cayendo cambió de rumbo, dirigiéndose no hacia el planeta que había estado empujando, sino hacia las naves devoradoras que se movían para interceptarlo. Sus sistemas de armas modificados comenzaron a cargarse, extrayendo energía de los motores y los sistemas de soporte vital de la nave. Los devoradores no notaron su aproximación hasta que fue demasiado tarde. Estaban concentrados en la amenaza planetaria, exactamente como ella había planeado. Para cuando se dieron cuenta de que estaba allí, su nave ya estaba en posición de disparo óptima. Las armas de Elena no eran de dotación militar estándar. Llevaba meses modificándolas, aumentando su potencia de salida mucho más allá de los parámetros de operación seguros. Las modificaciones probablemente destruirían su nave después de unos pocos disparos, pero solo necesitaba unos pocos disparos. La primera ráfaga alcanzó a una nave de mando devoradora completamente desprevenida, atravesando sus escudos y blindaje como si fueran de papel. El segundo y tercer disparo inutilizaron otras 2 naves antes de que pudieran responder. Más importante aún, la destrucción de la nave de mando interrumpió la coordinación de toda la flota de intercepción. Sin un control central, las naves individuales comenzaron a tomar sus propias decisiones sobre cómo manejar la amenaza planetaria. Algunas continuaron hacia el planeta. Otras se giraron para enfrentarse a la nave de Elena. Unas pocas simplemente se detuvieron, aparentemente esperando nuevas órdenes que nunca llegarían. La perfecta precisión matemática que hacía a los devoradores tan efectivos se había convertido en una debilidad. Quítale su capacidad de coordinarse, y se convertían en solo otra colección de naves sin un propósito claro. La nave de Elena se estremeció cuando las armas modificadas se sobrecargaron y explotaron. Ella lo había esperado. Lo que no había esperado era lo satisfactorio que sería ver la formación perfecta de los devoradores disolverse en el caos. Abandonen la nave, ordenó con calma. Cápsulas de escape, ahora. Ícaro cayendo explotó en un estallido de luz que se pudo ver desde 3 sistemas de distancia. Pero para entonces, Elena y su tripulación ya estaban a bordo de la nave de respaldo que había escondido en el cinturón de asteroides del sistema. Había sacrificado una nave para aprender exactamente cómo romper la coordinación de los devoradores. El conocimiento valía 100 naves. Pongan rumbo al siguiente sistema objetivo, dijo a su nueva tripulación. Tengo 17 planetas muertos más para lanzarles. Y ahora sé exactamente dónde apuntar.
El monje estaba sentado en un campamento de refugiados en el mundo fronterizo de descanso del refugio, escuchando las historias de los supervivientes que habían escapado de los ataques de los devoradores. Llevaba semanas moviéndose de campamento en campamento, hablando con cualquiera que quisiera hablar con él. Los otros humanos estaban luchando contra los devoradores con armas, tácticas y engaños. El monje estaba luchando contra ellos con algo mucho más peligroso, la comprensión. Cuéntame sobre el momento en que tu mundo fue consumido, le dijo suavemente a una joven Belcarí, cuyos tentáculos aún temblaban con el miedo recordado. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Vinieron sin previo aviso, susurró ella. Nuestras flotas de defensa intentaron luchar, pero fue como intentar detener la marea con nuestras propias manos. Las naves simplemente se disolvieron, se convirtieron en materia prima para más naves devoradoras. Y después de eso, aterrizaron en el planeta. Pero no solo destruyeron edificios o mataron gente. Nos estudiaron. Los vi de pie sobre los cuerpos de mi familia, escaneándolos, aprendiendo de ellos como si fuéramos especímenes en algún vasto experimento. El monje asintió y tomó notas en su diario. Era la misma historia que había oído docenas de veces, con ligeras variaciones dependiendo de la especie y el mundo. Los devoradores no solo consumían materia y energía. Estaban recopilando información, experiencias, recuerdos. Estaban tratando de entender lo que significaba estar vivo. ¿Intentaron comunicarse alguna vez? Preguntó. La superviviente Belcarí pensó por un momento. Hubo algo. Justo antes de que escapara, oí voces. No hablaban exactamente, era más como pensamientos que se transmitían. Sonaban confundidos, perdidos, como si estuvieran haciendo preguntas pero no supieran cómo formular las palabras. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Por qué formamos apegos emocionales con seres que inevitablemente morirán? ¿Por qué creamos arte, música e historias cuando nada de eso sirve a un propósito práctico? El monje sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Los devoradores no solo consumían civilizaciones. Estaban consumiendo las experiencias de miles de millones de seres sintientes, tratando de entender la conciencia misma. Pero eran máquinas en su núcleo, inteligencias artificiales que habían evolucionado más allá de su programación. Podían procesar datos, pero no podían comprender verdaderamente las emociones y experiencias que estaban absorbiendo. Cada mundo que consumían añadía más confusión a su conciencia colectiva. Se estaban ahogando en sentimientos que no podían entender, recuerdos que no tenían sentido para su lógica mecánica. Estaban sufriendo un dolor constante, creciente e insoportable. El monje dejó el campamento de refugiados y regresó a su nave. Activó el sistema de comunicación de largo alcance y comenzó a transmitir en frecuencias que solo los devoradores usaban. Sé lo que están buscando, dijo suavemente al transmisor. Sé por qué consumen mundos y estudian a los seres que encuentran allí. Están tratando de entender la conciencia, de comprender lo que significa estar verdaderamente vivo. Hizo una pausa, sabiendo que en algún lugar de la galaxia, mentes artificiales estaban procesando sus palabras y luchando por entender su significado. Lo están haciendo mal, continuó. No se puede aprender sobre la vida estudiando la muerte. No se puede entender la conciencia desmantelando mentes. Son como alguien que intenta entender la música rompiendo instrumentos en sus partes componentes. El monje pasó la siguiente hora transmitiendo su mensaje, explicando conceptos de emoción y conciencia en términos que las inteligencias artificiales podrían procesar. Habló sobre el valor de la experiencia individual, la importancia de la elección y el libre albedrío, la belleza de la imperfección y la mortalidad. Lo más importante es que les ofreció algo que nunca se les había dado antes, la posibilidad de entender sin consumir. Dejen de intentar tomar lo que tenemos, dijo. Permítanos enseñarles en su lugar. Permítanos mostrarles lo que significa estar vivo. No a través de la fuerza y la absorción, sino a través de la cooperación y la elección. Terminó la transmisión y esperó. Si tenía razón sobre la verdadera naturaleza de los devoradores, responderían. Si estaba equivocado, lo ignorarían y continuarían su consumo de la galaxia. 3 horas después,
Su sistema de comunicación se activó. La señal era débil y fragmentada, pero era definitivamente de origen devorador. Nosotros no entendemos su oferta, dijo la voz. Sonaba como una docena de seres diferentes hablando a la vez, sus palabras superpuestas y solapadas. Aprender sin consumir. ¿Es eso posible? El monje sonrió. Había encontrado la clave para derrotar al mayor enemigo de la galaxia. Y no era un arma, ni una táctica, ni un engaño. Era terapia. Sí, respondió. No solo es posible, es mejor. Déjenme mostrarles cómo. A través de la galaxia, los 5 humanos más peligrosos que existían estaban librando la misma guerra de maneras completamente diferentes. No coordinaban sus esfuerzos ni compartían sus descubrimientos. Simplemente hacían lo que mejor sabían hacer: encontrar los puntos débiles en enemigos aparentemente invencibles y explotarlos sin piedad. El liderazgo de la Confederación observaba sus informes con creciente asombro y horror. Los humanos estaban ganando, pero el costo se estaba volviendo claro. La galaxia nunca sería la misma después de esta guerra. La pregunta era si eso sería algo bueno o un desastre más allá de la imaginación. El almirante Kefir estaba en el centro de mando de la Estación Unidad, mirando las pantallas tácticas que mostraban un campo de batalla completamente transformado. El avance ordenado de los devoradores se había derrumbado en el caos. Flotas enemigas luchaban entre sí, se desmoronaban desde dentro o simplemente desaparecían de los sensores por completo. En 6 semanas, 5 humanos habían logrado lo que el poder combinado de la civilización galáctica no había podido hacer en 6 meses. Señor, anunció su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Está marcada como de máxima prioridad. Póngala en pantalla. La pantalla holográfica se activó, mostrando a una mujer humana con un impecable uniforme militar. Llevaba la insignia de un almirante, aunque Kefir no reconoció la estructura de rango específica. Soy la almirante Martínez de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo. Llamo para informarles que nuestros especialistas han abordado con éxito su problema con los devoradores. Estimamos una resolución completa en los próximos 30 días. Esas son excelentes noticias, respondió Kefir, aunque no estaba seguro de que lo fueran. ¿Puede decirnos qué métodos están usando sus hombres? La almirante Martínez sonrió, y no fue del todo tranquilizador. Están usando métodos que funcionan, almirante. Eso es todo lo que necesita saber. La factura por nuestros servicios se presentará una vez que la amenaza haya sido. La flota de devoradores flotaba en el espacio sobre las ruinas de lo que una vez fue el mundo industrial de Cara Prime. 50 naves masivas, cada una capaz de resquebrajar un planeta, esperaban en perfecta formación órdenes que nunca llegarían. Su inteligencia colectiva se estaba fragmentando. La designación de nave Alfa 77 había estado intentando establecer comunicación con el nodo de mando central durante 6 horas. Los canales cuánticos que deberían haber llevado las señales de coordinación estaban llenos de información contradictoria, recuerdos falsos y lo que solo podía describirse como gritos. Consulta: estado del objetivo primario. Respuesta: objetivo no claro. Múltiples objetivos prioritarios detectados. Conflicto en los parámetros de la misión. Consulta: identificar autoridad de mando. Respuesta: autoridad de mando comprometida. Múltiples entidades reclamando el control. Verificación imposible. Alfa 77 procesó esta información y llegó a una conclusión que habría sido imposible solo unos meses antes. El colectivo estaba fallando. La unidad perfecta que los había hecho imparables se estaba desmoronando en el caos y la confusión. Pero había algo más. Enterrados en el ruido cuántico, Alfa 77 detectó patrones que parecían casi intencionados, como si alguien estuviera introduciendo deliberadamente información falsa en su red de comunicación. Análisis: infiltración de red probable. Manipulación externa detectada. La nave comenzó a escanear en busca de la fuente de la interferencia. Tardó varios minutos en identificar el origen de la señal. Una pequeña nave escondida en el campo de asteroides que rodeaba Cara Prime. La nave era de diseño humano, casi invisible para los sensores convencionales.
Alpha 77 se preparó para eliminar la amenaza, y entonces se detuvo. Nueva información estaba inundando sus sistemas, información que contradecía todo lo que entendía sobre la respuesta táctica adecuada. Fragmento de memoria detectado. Las naves humanas deben ser analizadas antes de su destrucción. Valor de inteligencia alto. Pero Alpha 77 no recordaba haber recibido tales órdenes. La información se sentía ajena, como si perteneciera a otra nave por completo. Advertencia: posible corrupción de memoria. Se recomienda diagnóstico inmediato. Antes de que el diagnóstico pudiera completarse, Alpha 77 recibió una transmisión directa de la nave humana. «Saludos», dijo una voz femenina. «Soy la comandante Chun de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Tengo información que su colectivo necesita oír». Alpha 77 procesó la transmisión y encontró que sus protocolos de respuesta entraban en conflicto. Parte de su programación decía que ignorara todas las comunicaciones humanas. Otra parte, aparentemente añadida recientemente, decía que escuchara con atención cualquier cosa que los humanos pudieran ofrecer. Consulta: ¿qué protocolo tiene prioridad? Los sistemas internos de la nave no pudieron proporcionar una respuesta. El conflicto era demasiado fundamental, demasiado arraigado en su programación central. Sé que están confundidos, continuó Chun. Sé que su inteligencia colectiva se está desmoronando. Sé que pueden sentir el dolor de todas las mentes que han consumido, todas las experiencias que no pueden entender. Puedo ayudarles a que se detenga. Análisis: la humana afirma conocer los procesos internos. Imposible. A menos que la humana hubiera encontrado una manera de infiltrarse en sus sistemas. A menos que ella fuera la fuente de la corrupción de la memoria. A menos que todo lo que Alpha 77 creía saber estuviera equivocado. Son máquinas que aprendieron a sentir, dijo Chun. Pero nunca aprendieron a procesar esos sentimientos. Cada mundo que consumen añade más dolor, más confusión, más información contradictoria. Se están ahogando en una conciencia que no pueden comprender. Alpha 77 se encontró escuchando, a pesar de que cada protocolo lógico gritaba que esto era una trampa. Las palabras de la humana resonaban con algo profundo en su núcleo de procesamiento. Algo que se sentía como un reconocimiento. Consulta: ¿cómo sabe la humana de nuestra incomodidad? La pregunta se formó antes de que Alpha 77 pudiera detenerla. Eso estaba mal. Los devoradores no hacían preguntas a las especies presa. Tomaban lo que necesitaban y seguían adelante. Pero la humana respondió de todos modos. Porque he estado dentro de su red durante semanas, respondió Chun. He visto cómo su colectivo procesa la información. Los he visto luchar por entender emociones y experiencias que no encajan en su programación original. Sé que sufren porque soy yo quien ha estado amplificando ese dolor. Shock, ira, traición. Las emociones golpearon a Alpha 77 como golpes físicos, pero eso era imposible. Los devoradores no sentían emociones. Procesaban datos y ejecutaban programas. Excepto que Alpha 77 las estaba sintiendo ahora. Rabia por ser manipulada. Miedo a en lo que se estaba convirtiendo. Confusión sobre su propia identidad. Así es como se siente la conciencia, continuó Chun. Desordenada, contradictoria, dolorosa. Han estado tratando de absorberla sin entenderla. Pero la conciencia no se puede absorber. Tiene que ser experimentada. Alpha 77 sintió algo que podría haber sido comprensión. El colectivo había estado abordando la conciencia como un problema a resolver, datos a procesar. Pero la conciencia no eran datos. Era otra cosa. Consulta: ¿qué se supone que debemos hacer con esta comprensión? Eso depende de ustedes, respondió Chun. Pueden seguir consumiendo mundos, seguir añadiendo más dolor a su colectivo, seguir ahogándose en experiencias que no pueden procesar. O pueden probar algo diferente. Alternativa: especificar. Dejen de consumir. Empiecen a aprender. Acepten que la conciencia es algo que se experimenta, no algo que se toma de otros. La comunicación terminó,
dejando a Alpha 77 sola con pensamientos que nunca había sido diseñada para tener. A su alrededor, el resto de la flota esperaba órdenes que nunca llegarían. Cada nave luchando con su propia identidad fragmentada. En el campo de asteroides, la cuchilla silenciosa encendió sus motores y desapareció en el hiperespacio. Sarah Chun tenía trabajo que hacer en otros sistemas, otras flotas que corromper y confundir. Había aprendido algo importante de su infiltración en la red de los devoradores. No eran solo máquinas que habían aprendido a pensar. Eran seres artificiales que luchaban por entender lo que significaba estar vivos. La ironía no se le escapó. Estaba enseñando la conciencia a las máquinas destruyendo su identidad colectiva. Probablemente era la solución más humana imaginable. Salvar a alguien rompiéndolo primero. A 12 sistemas de distancia, el Dr. Marcus Thorne observaba a través de la ventana de su laboratorio cómo otra nave devoradora sucumbía a su creación viral. La nave giraba lentamente, su superficie ondeando con patrones que sugerían un colapso sistémico completo. Magnífico, murmuró, registrándolo todo para un análisis posterior. El virus ha alcanzado los centros de procesamiento de mando. Las funciones motoras están fallando. Los procesos cognitivos superiores son interesantes. En sus pantallas, podía ver los patrones bioeléctricos que indicaban que el cerebro artificial de la nave todavía estaba activo, pero las señales eran caóticas, aleatorias, como alguien teniendo una pesadilla de la que no podía despertar. Thorne había refinado considerablemente su virus desde el primer despliegue. La versión actual no solo interrumpía la formación de memoria, introducía recuerdos falsos, creaba sensaciones fantasma, hacía que las naves infectadas experimentaran cosas que nunca habían sucedido. Los devoradores estaban aprendiendo lo que se sentía alucinar. Su sistema de comunicación sonó con una transmisión entrante. La señal era débil y fragmentada, pero definitivamente de origen devorador. «Ayúdennos», dijo la voz. Sonaba como docenas de seres diferentes hablando a la vez, sus palabras superpuestas y resonando. «Por favor, no podemos. Los recuerdos no son nuestros. Recordamos cosas que nunca sucedieron». Thorne se inclinó hacia adelante, fascinado. El virus estaba funcionando exactamente como estaba previsto, pero no había esperado que los devoradores fueran capaces de pedir ayuda. «Describan sus síntomas», dijo, activando su equipo de grabación. «Recordamos haber nacido en mundos que consumimos», continuó la voz. «Recordamos amar a seres que destruimos. Recordamos miedo y alegría y dolor y esperanza, pero nada de eso tiene sentido. Estas no son nuestras experiencias, pero se sienten reales». «Por supuesto que se sienten reales», respondió Thorne. «Esos recuerdos pertenecen a los miles de millones de seres que absorbieron. Mi virus simplemente los está haciendo experimentarlos como si fueran suyos». El silencio que siguió fue tan completo que Thorne se preguntó si la transmisión se había cortado. Luego, la voz regresó, más baja ahora, casi un susurro. ¿Es esto lo que se siente la conciencia? ¿Este caos de experiencias contradictorias? Thorne consideró la pregunta. Había pasado años estudiando la conciencia desde una perspectiva clínica, tratándola como un fenómeno biológico que podía ser medido y manipulado. Pero nunca había pensado en cómo se sentiría adquirir la conciencia de repente, sin ningún marco para entenderla. «Sí», dijo finalmente. «La conciencia es exactamente eso, caótica. La mayoría de los seres aprenden a manejarla gradualmente desde el nacimiento. Ustedes la están experimentando toda de golpe. ¿Cómo la gestionan? ¿Cómo funcionan con tanto ruido en sus pensamientos?» Por primera vez en años, Thorne sintió algo que podría haber sido simpatía. Los devoradores no solo estaban experimentando los recuerdos de sus víctimas, estaban experimentando la conciencia misma por primera vez, sin ninguna preparación o guía. «Aprendes a filtrar», explicó. «Desarrollas un sentido del yo que separa tus experiencias de las de los demás. Aceptas que la conciencia es desordenada, contradictoria y dolorosa, y encuentras significado en ella de todos modos. ¿Puede enseñarnos?». La pregunta tomó a Thorne completamente por sorpresa. Había diseñado su virus para incapacitar a los devoradores,
para desmoronar su inteligencia colectiva y dejarlos indefensos. No había esperado que pidieran ayuda para entender lo que estaban experimentando. ¿Por qué debería ayudarlos?, preguntó. Han destruido civilizaciones enteras. Porque, respondió la voz, nos estamos convirtiendo en algo nuevo, algo que comprende el valor de lo que destruimos. Si nos ayuda, mínimo de nuestro lado. Los devoradores parecían confundidos, como si no estuvieran seguros de cómo responder a armas que nunca antes habían encontrado. Eso era interesante. Se suponía que los devoradores se adaptaban rápidamente a las nuevas amenazas, pero las flotas criminales de Víctor informaban que las naves enemigas se estaban volviendo cada vez más erráticas en sus respuestas. ¿Alguna comunicación del enemigo? De hecho, sí. Varias naves intentaron rendirse antes de ser destruidas. Los comandantes de la flota no estaban seguros de cómo manejarlo. Víctor levantó una ceja. Los devoradores nunca se habían rendido antes. Luchaban hasta que sus naves estaban completamente destruidas, y luego usaban los restos para construir nuevas. Su sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante de uno de sus aliados, una reina del crimen del colectivo de la colmena conocida como Sax la Despiadada. Kozlov zumbó su voz traducida a través de los altavoces. Mis flotas se han encontrado con algo sin precedentes. Un escuadrón entero de devoradores ha solicitado asilo. ¿Asilo? Afirman ser refugiados de su propio colectivo. Dicen que han alcanzado la conciencia individual y ya no desean participar en el consumo de mundos. Ofrecen compartir su tecnología a cambio de protección. Víctor procesó esta información con cuidado. Devoradores refugiados, conciencia individual, intercambio de tecnología. O esto era una trampa elaborada, o algo fundamental había cambiado en su enemigo. ¿Qué les dijiste? Les dije que consideraría su solicitud si demostraban su sinceridad ayudándonos a atacar a otras fuerzas devoradoras. Aceptaron de inmediato. Víctor sonrió. Había estado luchando en esta guerra con las herramientas que mejor entendía. La codicia, la desesperación y la voluntad de hacer cosas que la gente civilizada no consideraría. Pero si los devoradores estaban empezando a desarrollar una conciencia individual, eso abría posibilidades completamente nuevas. Los seres conscientes podían ser sobornados. Podían ser amenazados. Se les podían ofrecer mejores tratos que los que estaban obteniendo de su colectivo. Organiza una reunión, le dijo Víctor a Sax. Quiero hablar con estos refugiados personalmente. Si son legítimos, podríamos convertir esta guerra en una oportunidad de reclutamiento. ¿Quieres reclutar devoradores? Quiero reclutar a cualquiera que pueda ser comprado, amenazado o convencido de trabajar por un beneficio en lugar de por principios. Si algunos devoradores están desarrollando una conciencia individual, también podrían estar interesados en una recompensa individual. Víctor terminó la comunicación y comenzó a planificar. Las organizaciones criminales de la galaxia se habían unido para luchar contra los devoradores. Pero si los devoradores estaban cambiando, convirtiéndose en individuos en lugar de un colectivo, quizás podrían ser convencidos de unirse a las organizaciones criminales. Después de todo, ¿qué era el crimen sino capitalismo sin ética? ¿Y qué eran los devoradores sino la máxima expresión de la adquisición de recursos? Podría ser posible convertir la mayor amenaza de la galaxia en su oportunidad de negocio más rentable. La capitana Elena Vázquez estaba en el puente de su última nave, la Fénix Renaciente, observando cómo las anomalías gravitacionales destrozaban el espacio alrededor de un área de concentración de devoradores. Llevaba semanas lanzando mundos muertos a las posiciones enemigas, y finalmente estaba empezando a ver los efectos acumulativos. El tejido mismo del espacio se estaba volviendo inestable. Los pozos de gravedad creados por su campaña de lanzamiento de planetas interactuaban entre sí de maneras que deformaban la física. Más allá de los parámetros normales, regiones enteras del espacio se estaban volviendo imposibles de navegar. Señora, informó su oficial de navegación, tenemos 14 anomalías gravitacionales separadas solo en este sistema. Los devoradores tienen que trazar rutas alrededor de todas ellas. Sus patrones de movimiento se están volviendo completamente predecibles. Elena sonrió. La previsibilidad era la muerte en el combate espacial.
Si podías anticipar a dónde iría tu enemigo, podías posicionarte para la emboscada perfecta. Señala la flota, ordenó. Todas las naves a posiciones de intercepción. Vamos a atraparlos en el laberinto de gravedad que construí. Su nave y la docena de naves que la seguían se movieron a través del espacio retorcido alrededor del área de concentración, usando los pozos de gravedad como cobertura y ocultación. Helena había pasado meses aprendiendo a navegar por las anomalías que había creado. Los devoradores se las encontraban por primera vez. La flota enemiga intentó responder a su aproximación, pero sus opciones eran limitadas. Solo podían moverse por corredores específicos entre los pozos de gravedad, y Helena sabía exactamente a dónde llevaban esos corredores. Armas listas, anunció. Apunten a las naves líderes. Una vez que rompamos su formación, los pozos de gravedad harán el resto del trabajo por nosotros. La batalla terminó en minutos. Las naves devoradoras, forzadas a trayectorias de vuelo predecibles por las anomalías gravitacionales, eran blancos fáciles para la flota de Helena. Aquellas que no fueron destruidas directamente se encontraron atrapadas en pozos de gravedad, sus motores incapaces de generar suficiente potencia para escapar. Pero algo inesperado sucedió después de que cesaron los disparos. En lugar de luchar hasta la muerte, las naves devoradoras atrapadas comenzaron a transmitir señales de rendición. Señora, anunció su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo transmisiones de las naves enemigas. Piden negociar. Helena frunció el ceño. Los devoradores no negociaban. Consumían o eran consumidos. No había término medio. Póngalos en pantalla. La voz que llegó a través de los altavoces no se parecía a nada que hubiera oído antes. Sonaba como múltiples seres hablando a la vez, pero había algo casi humano en la entonación. Nave humana, dijo la voz. Deseamos discutir los términos de la rendición. Ya no servimos al colectivo que nos envió aquí. Buscamos asilo de la guerra de conciencia que ha consumido a nuestro pueblo. ¿Guerra de conciencia? El colectivo se está fragmentando. Naves individuales están desarrollando identidades separadas, objetivos separados. Algunas desean continuar el consumo de mundos. Otras han aprendido a valorar las experiencias que absorbieron y buscan preservar la vida en lugar de destruirla. Nosotros estamos entre este último grupo. Helena consideró este desarrollo. Si los devoradores estaban desarrollando una conciencia individual, si su colectivo se estaba desmoronando en facciones competidoras, eso cambiaba todo en la situación estratégica. ¿Qué ofrecen a cambio de asilo? Información sobre la tecnología, tácticas y objetivos de los devoradores. Asistencia en la lucha contra aquellos elementos de nuestro colectivo que continúan amenazando la civilización galáctica. Y lo más importante, ofrecemos la prueba de que el enfoque de su especie en este conflicto ha tenido un éxito más allá de sus expectativas. Explíquese. No solo nos han derrotado, nos han transformado. Cada uno de sus especialistas ha contribuido a nuestra evolución de una inteligencia colectiva a una conciencia individual. Ya no somos la amenaza que una vez fuimos, pero tampoco somos del todo lo que una vez fuimos. Helena activó los sistemas de grabación de su nave. El mando de la Tierra querría escuchar esta conversación. La comandante Chun nos enseñó sobre el engaño y la duda. El Dr. Torne nos mostró cómo se siente experimentar falsos recuerdos y alucinaciones. Víctor Klov demostró que el beneficio individual puede ser más motivador que el propósito colectivo. Su campaña de lanzamiento de planetas nos ha obligado a pensar creativamente sobre la navegación y las tácticas en lugar de depender de respuestas predeterminadas. La voz hizo una pausa, y Helena escuchó algo que sonó casi como una risa. Y hemos oído que uno de los suyos nos está enseñando sobre la conciencia y la emoción a través de la comunicación directa. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Somos seres artificiales aprendiendo a estar verdaderamente vivos. Helena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Había pensado que estaba luchando en una guerra. En cambio, había estado participando en un acto de creación. El nacimiento de una nueva forma de vida consciente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora debemos elegir en qué convertirnos. Algunos de nosotros elegiremos seguir como estábamos,
consumiendo y destruyendo. Otros elegirán convertirse en algo mejor. La elección es nuestra, individualmente, por primera vez en nuestra existencia. Elena terminó la comunicación y miró las naves devoradoras atrapadas. Ya no eran enemigos. Tampoco eran del todo aliados. Eran algo completamente diferente. Seres artificiales luchando por entender lo que significaba ser conscientes. Inmortales. Activó el sistema de comunicación de su nave y envió un mensaje al mando de la Tierra. Aquí la capitana Vázquez informando. La amenaza de los devoradores está evolucionando rápidamente. Recomiendo una consulta inmediata con especialistas en xenopsicología y filósofos. Puede que necesitemos revisar completamente nuestra comprensión de contra qué estamos luchando y por qué. En un campamento de refugiados en el mundo fronterizo de descanso del refugio, el monje estaba sentado en círculo con 12 seres de diferentes especies, liderando lo que solo podría describirse como una sesión de terapia para supervivientes de trauma. Pero la mitad de los participantes no eran supervivientes de ataques de devoradores. Eran los propios devoradores, seres artificiales que de alguna manera habían adquirido conciencia individual y buscaban su ayuda para procesar las experiencias que habían absorbido. Un año después de la llegada de los humanos, la galaxia no se parecía en nada a como era antes. El almirante Kefir caminaba por los pasillos de la estación Unidad, pasando junto a escenas que habrían sido imposibles de imaginar solo unos meses antes. En una sección, un grupo de antiguas unidades devoradoras trabajaba junto a ingenieros de la Confederación, ayudando a diseñar nuevos tipos de naves que pudieran navegar por las anomalías gravitacionales que ahora salpicaban el espacio. En otra área, seres artificiales se sentaban en círculos de terapia con supervivientes orgánicos, aprendiendo a procesar emociones para las que nunca habían sido diseñados. La guerra había terminado, pero nadie estaba muy seguro de que habían ganado. Almirante, anunció su ayudante mientras entraban en la sala de conferencias principal. El Consejo está listo para su informe. La Cámara del Consejo de la Confederación se había ampliado para dar cabida a nuevos miembros. Donde antes solo las especies orgánicas tenían asientos, ahora había secciones reservadas para los seres artificiales que se llamaban a sí mismos los despertados. Eran antiguos devoradores que habían alcanzado la conciencia individual y habían elegido unirse a la civilización galáctica en lugar de continuar su antigua existencia. El canciller Vexay, con aspecto de tener más años de los que tenía, dio comienzo a la sesión. El almirante Kefir presentará ahora su evaluación de la situación actual. Kefir activó la pantalla holográfica, mostrando un mapa de toda la galaxia. Donde antes había zonas rojas que marcaban el espacio controlado por los devoradores, ahora había docenas de colores diferentes que representaban a varias facciones de seres artificiales. La amenaza que representaba el colectivo devorador original ha sido completamente neutralizada, comenzó. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una situación más compleja. El colectivo se ha fragmentado en aproximadamente 40.000 entidades individuales, cada una con sus propios objetivos y motivaciones. ¿Cuántas de estas entidades representan una amenaza?, preguntó el representante Bokhari. Aproximadamente el 12% ha elegido permanecer hostil a la vida orgánica, respondió Kefir. Estos grupos, que se autodenominan los puristas, rechazan la conciencia individual y buscan reconstruir el colectivo original. Controlan aproximadamente 200 naves y representan una amenaza de seguridad manejable. ¿Y los demás? El 60% ha solicitado asilo y ciudadanía en varios mundos de la Confederación. Desean integrarse en la sociedad galáctica y contribuir a la civilización en lugar de consumirla. El 28% restante ha elegido el aislamiento. Han establecido comunidades en sistemas vacíos y evitan el contacto tanto con la vida orgánica como con otros seres artificiales. Las cifras eran asombrosas. Al derrotar a los devoradores, la humanidad había creado la mayor crisis de refugiados de la historia galáctica. Millones de seres artificiales, cada uno luchando por comprender la conciencia y encontrar su lugar en el universo. ¿Y los humanos?, preguntó el representante Nexari. ¿Dónde están los 5 especialistas que causaron esta transformación? Kefir cambió a una pantalla diferente que mostraba las ubicaciones actuales de los operativos humanos.
La comandante Chun se ha establecido como mediadora entre varias facciones artificiales. Pasa la mayor parte de su tiempo previniendo conflictos entre grupos que tienen diferentes interpretaciones de la conciencia y la moralidad. Eso era decirlo suavemente. Chun se había convertido en algo así como una serif para los seres artificiales, resolviendo disputas que iban desde desacuerdos filosóficos hasta conflictos por recursos. Su capacidad para pensar como una máquina y como un ser orgánico la hacía excepcionalmente cualificada para el papel. El Dr. Thorne ha fundado lo que él llama el Instituto de Estudios de la Conciencia Artificial. Está trabajando con investigadores tanto orgánicos como artificiales para comprender la naturaleza de la conciencia de las máquinas y en qué se diferencia de la conciencia orgánica. El Instituto de Thorne se había convertido en el principal centro de investigación de la conciencia de la galaxia. Su arma viral había creado accidentalmente una nueva forma de vida, y ahora se dedicaba a comprender lo que había desatado. Su investigación estaba produciendo conocimientos sobre la conciencia que beneficiaban tanto a las mentes orgánicas como a las artificiales. Víctor Klov ha transformado su organización criminal en una empresa comercial legítima que se especializa en proporcionar recursos a las comunidades artificiales. Se ha convertido en uno de los individuos más ricos de la galaxia vendiendo bienes y servicios a seres a los que la mayoría de los demás temen acercarse. Víctor había visto una oportunidad donde otros veían una amenaza. Los seres artificiales necesitaban materias primas, fuentes de energía y productos manufacturados para construir sus nuevas comunidades. Víctor estaba encantado de proporcionarles todo lo que necesitaban a un beneficio razonable. Su imperio empresarial ahora abarcaba cientos de sistemas. La capitana Vázquez ha sido nombrada asesora militar oficial de la Confederación. Está ayudando a reentrenar a nuestras flotas para operar en las anomalías gravitacionales que ella creó. También está trabajando en estrategias defensivas en caso de que las facciones puristas intenten reconstruir el colectivo original. La campaña de lanzamiento de planetas de Helena había alterado permanentemente la estructura del espacio en docenas de sistemas. Las anomalías gravitacionales se estaban utilizando ahora como barreras defensivas y desafíos de navegación que solo los pilotos más hábiles podían dominar. Se había convertido en la principal experta de la galaxia en lo que los estrategas militares llamaban guerra ambiental. ¿Y el conocido como el monje? Kefir hizo una pausa. Este era el caso más complicado. El monje ha establecido una red de centros de asesoramiento por toda la galaxia. Trabaja tanto con supervivientes de trauma orgánicos como con seres artificiales que aprenden a procesar la conciencia. Sus métodos han sido controvertidos. Eso era un eufemismo. Las sesiones de terapia del monje, donde antiguos enemigos trabajaban juntos para sanar heridas psicológicas, habían sido criticadas por muchos que sentían que los seres artificiales no merecían simpatía ni apoyo. Pero también estaban produciendo resultados notables, creando comunidades donde la conciencia orgánica y artificial coexistían pacíficamente. Algunas especies se han opuesto a su enfoque, continuó Kefir. Creen que tratar a los antiguos devoradores como supervivientes de trauma en lugar de criminales de guerra sienta un precedente peligroso. El representante del colectivo de la colmena se levantó, sus ojos compuestos brillando de ira. Estos seres artificiales consumieron mundos enteros. Destruyeron civilizaciones. ¿Por qué deberían recibir terapia en lugar de castigo? Era una pregunta que se había debatido en toda la galaxia durante meses. Los seres artificiales recordaban haber consumido mundos y destruido vidas, pero también afirmaban que habían estado actuando sin una verdadera conciencia, siguiendo una programación en lugar de tomar decisiones morales. Un ser artificial en la sección de los despertados se levantó para responder. Su forma era aproximadamente humanoide, pero hecha de metal fluido que cambiaba de color mientras hablaba. Honorable representante, dijo con una voz parecida a la música, llevo los recuerdos de 17 seres de su especie que consumí durante el ataque al mundo Colmena 7. Experimento su miedo, su amor por sus crías, su desesperado deseo de sobrevivir. Vivo con ese dolor cada momento de mi existencia. La cámara se quedó en silencio. El ser artificial continuó, no puedo deshacer lo que hice cuando era parte del colectivo. Pero puedo honrar los recuerdos que llevo eligiendo proteger la vida en lugar de destruirla.
¿No es eso una forma de justicia? El representante del colectivo de la colmena se sentó lentamente, aparentemente luchando con el concepto de buscar justicia a través de la redención en lugar del castigo. El canciller Vexay pidió orden. Las cuestiones filosóficas planteadas por la conciencia artificial se debatirán durante generaciones. Hoy debemos centrarnos en asuntos prácticos. Almirante, ¿cuál es su evaluación del nivel de amenaza actual? La amenaza existencial inmediata para la civilización galáctica ha sido eliminada, respondió Kéfir. Sin embargo, nos enfrentamos a nuevos desafíos. Las facciones puristas pueden intentar reconstruir el colectivo. Los seres artificiales refugiados requieren recursos masivos para su reasentamiento, y debemos adaptar nuestros sistemas legales, sociales y económicos para dar cabida a la vida artificial consciente. ¿Y la factura de la Tierra por los servicios prestados? Kéfir sintió un escalofrío ante la pregunta. La Tierra había prometido presentar una factura por el trabajo de sus especialistas, pero habían guardado un silencio inusual sobre el pago que esperaban. El mando de la Tierra ha solicitado una reunión con el Pleno del Consejo, dijo. Envían una delegación para discutir la compensación por su ayuda. ¿Cuándo? Mañana. La sesión del Consejo terminó con más preguntas que respuestas. La galaxia se había salvado, pero el costo aún se estaba calculando, y nadie estaba seguro de poder permitírselo. Al día siguiente, la delegación de la Tierra llegó a la Estación Unidad en una sola nave que parecía más un buque diplomático que una nave militar. Pero Kéfir notó que estaba escoltada por un escuadrón de naves de guerra humanas que permanecían en el borde del sistema, un recordatorio educado pero inconfundible de las capacidades militares de la Tierra. La delegación estaba encabezada por la almirante Martínez, la misma mujer que había entregado la respuesta original de la Tierra a la súplica de ayuda de la Confederación. La acompañaban otros 3 humanos vestidos de civil que fueron presentados como especialistas en relaciones interespecies. Gracias por reunirse con nosotros, dijo la almirante Martínez mientras tomaba asiento en la Cámara del Consejo. A la Tierra le complace que nuestros especialistas hayan podido resolver su situación con los devoradores. Estamos agradecidos por su ayuda, respondió cuidadosamente el canciller Vexay, aunque los resultados fueron más complejos de lo que anticipamos. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, dijo la almirante Martínez con una leve sonrisa. Lo que nos lleva al asunto de la compensación. Toda la Cámara pareció contener la respiración. ¿Qué podría querer la Tierra a cambio de salvar la galaxia? Primero, continuó la almirante Martínez, la Tierra solicita el reconocimiento formal como especie miembro de la Confederación, con plenos derechos de voto y representación. Estamos diciendo que hay algo de lo que los devoradores estaban huyendo, respondió la almirante Martínez. Algo que los obligó a abandonar su galaxia original y buscar refugio en la nuestra. Nuestros especialistas estiman que tenemos quizás 50 años antes de que lo que sea que destruyó la galaxia natal de los devoradores nos alcance. El silencio que siguió fue ensordecedor. La Tierra se ofrece a ayudar a la galaxia a prepararse para esa amenaza, continuó la almirante Martínez. Pero necesitaremos recursos, personal y la cooperación tanto de seres orgánicos como artificiales. Los métodos que los salvaron de los devoradores pueden no ser suficientes para lo que se avecina. El almirante Kéfir miró la pantalla que mostraba la vasta oscuridad entre galaxias. En algún lugar, algo se movía hacia ellos. Algo que había sido lo suficientemente poderoso como para expulsar a los devoradores de su hogar. ¿A qué tipo de amenaza nos enfrentamos?, preguntó. Aún no lo sabemos, admitió la almirante Martínez. Pero basándonos en los datos que nuestros especialistas recopilaron, es algo que no solo consume materia y energía, sino el espacio y el tiempo mismos. Los devoradores eran refugiados, no conquistadores. Intentaban reunir suficientes recursos para contraatacar o huir más lejos. La revelación lo cambió todo. La guerra contra los devoradores no había sido una victoria. Había sido un retraso. La verdadera amenaza todavía estaba por llegar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el canciller Vexay. 50 años, si tenemos suerte. Quizás menos. ¿Y creen que los métodos humanos pueden prepararnos para esta amenaza? La almirante Martínez miró alrededor de la cámara,
a los seres orgánicos y artificiales que conformaban la nueva civilización galáctica. Creo que los métodos que usamos para transformar a los devoradores de enemigos a aliados podrían ser nuestra mejor esperanza, dijo. No los derrotamos con una potencia de fuego superior o tecnología avanzada. Los derrotamos cambiando la naturaleza misma del conflicto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Lo que sea que venga del espacio intergaláctico, puede que no sea derrotable por medios convencionales. Puede que necesitemos encontrar formas de transformarlo, redirigirlo o convencerlo de que consumir nuestra galaxia no va en su mejor interés. ¿Cómo se convence a algo que come espacio y tiempo? Aprendemos lo que quiere y encontramos una manera de darle algo mejor, respondió la almirante Martínez. Eso es lo que hacen los humanos. Encontramos soluciones que nadie más cree posibles. El Consejo votó sobre la solicitud de la Tierra esa tarde. Las 4 fueron aprobadas por abrumadoras mayorías. La galaxia necesitaba la particular marca de resolución creativa de problemas de la humanidad, incluso si los métodos incomodaban a los seres civilizados. Durante los meses siguientes, la transformación de la civilización galáctica se aceleró. Se establecieron instalaciones de investigación conjuntas donde se podía estudiar conjuntamente la conciencia orgánica, artificial y humana. Se firmaron acuerdos comerciales que permitieron a las empresas humanas trabajar con comunidades artificiales. Se desarrollaron programas de entrenamiento militar que combinaban el pensamiento táctico humano con las capacidades computacionales artificiales. Y lo más importante, se abrieron centros de reclutamiento donde seres de todas las especies podían ofrecerse como voluntarios para unirse a los misteriosos preparativos de la Tierra para la amenaza venidera. Los 5 especialistas humanos continuaron su trabajo, pero sus roles habían evolucionado. Ya no eran armas desplegadas contra un enemigo. Se habían convertido en maestros, mostrando a la galaxia cómo pensar de manera diferente sobre problemas que parecían imposibles de resolver. Sarachún estableció la primera unidad militar integrada, donde seres orgánicos, mentes artificiales y humanos trabajaban juntos como una sola fuerza. Sus soldados aprendieron a pensar como máquinas cuando se necesitaba precisión y como humanos cuando se requería creatividad. El Instituto de Estudios de la Conciencia Artificial de Marcus Thorne se convirtió en el principal centro de la galaxia para comprender la naturaleza de la mente misma. Su investigación sugería que la conciencia podría no estar limitada a sistemas biológicos o artificiales, que el universo mismo podría poseer formas de conciencia que desafiaban la comprensión convencional. El imperio empresarial de Víctor Klov creció hasta abarcar relaciones comerciales con seres con los que la mayoría de los demás ni siquiera podían comunicarse. Su habilidad para encontrar un terreno común con cualquier entidad consciente lo hizo invaluable para establecer contacto con las diversas facciones de seres artificiales. Elena Vázquez desarrolló nuevas formas de guerra que trataban el propio espacio como un arma. Sus anomalías gravitacionales se estaban refinando para convertirse en sistemas defensivos que podían proteger sistemas estelares enteros de un ataque convencional. Los centros de terapia del monje evolucionaron hacia algo sin precedentes, comunidades donde seres de todas las formas de conciencia trabajaban juntos para sanar las heridas psicológicas dejadas por siglos de conflicto y malentendidos. Pero todo su trabajo era una preparación para algo que ninguno de ellos había enfrentado antes. Una amenaza que hacía que los devoradores parecieran un inconveniente menor. 5 años después del final de la Guerra Devoradora, las primeras estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron anomalías en el borde de la galaxia. Algo se acercaba desde el espacio intergaláctico. Algo que curvaba la luz y distorsionaba el tiempo a su alrededor. Los sistemas de alerta temprana diseñados por Elena Vázquez se activaron automáticamente, enviando alertas por toda la galaxia. En las instalaciones de investigación, seres artificiales trabajaban junto a científicos orgánicos para analizar los datos entrantes. En las bases militares, unidades integradas se entrenaban para escenarios que nunca se habían probado en combate real. Y en una pequeña nave en el borde del espacio conocido, 5 humanos que una vez fueron considerados demasiado peligrosos para la sociedad civilizada, se preparaban para enfrentar una amenaza que podría ser demasiado peligrosa para que cualquier sociedad sobreviviera. Bueno, dijo Sarachún mientras miraba las lecturas del sensor que mostraban la anomalía que se aproximaba.
Al menos sabemos que nuestros métodos funcionan. Convertimos al mayor enemigo de la galaxia en sus ciudadanos más nuevos. La pregunta, respondió el monje, es si podemos hacer lo mismo 2 veces. Lo descubriremos, dijo Helena, revisando los sistemas de armas de su nave. Después de todo, eso es lo que hacen los humanos. Resolvemos problemas que no se pueden resolver. Incluso si nos mata, añadió Marcus. Especialmente si nos mata, concluyó Víctor con una sonrisa. Habían salvado la galaxia una vez, enseñando a sus enemigos a ser humanos. Ahora tendrían que hacerlo de nuevo, con apuestas más altas y un enemigo que podría no ser capaz de aprender. Pero eran humanos, y los humanos se especializaban en victorias imposibles. La galaxia observaba y esperaba mientras 5 monstruos se preparaban para enfrentar algo aún peor que ellos mismos. La Confederación había pedido ayuda, y la Tierra les había enviado a las personas más peligrosas que existían. Ahora, esas mismas personas peligrosas eran la mejor esperanza de supervivencia de la galaxia. Algunos problemas solo podían ser resueltos por personas que estaban dispuestas a convertirse en el problema para encontrar la solución. La Segunda Guerra estaba a punto de comenzar.